Iglesia, buenos días, una feliz Navidad. Qué alegría más grande poder compartir este momento tan especial juntos. Estamos desde la Sierra de Navacerrada, aquí cerca de Madrid, y queríamos hacer algo especial para compartir este mensaje de Navidad. La Navidad es una época maravillosa del año, es un momento donde celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, del Señor Jesús. Es una época de luces, de ilusión, también es una época de recuerdos. Para muchos también es un momento de nostalgia, de repente por las personas que quisiéramos que estén cerca y no están, o por aquellos que están en otra ciudad, en otro país, incluso en otra nación. Seguramente para esta época miras hacia atrás y te has dado cuenta que estás enfrentando de repente alguna situación que tú no planeaste. De repente miras hacia atrás y dices, oye, para este momento yo pensé que iba a tener esta meta ya alcanzada. O miras hacia atrás y te has dado cuenta que algunas sorpresas se han presentado en el camino. O llegas a la conclusión de, oye, esto no fue lo que yo planeé. Y si ese es tu caso, yo tengo una palabra de parte de Dios para ti, porque en medio de esas situaciones muchas veces nuestra mente empieza como a divagar. Y sobre todo en una época como en la navideña, donde muchas veces la batalla mental se hace más evidente. Y hoy te quiero compartir la historia de la Navidad. Vamos a hablar acerca de José, acerca de María, obviamente el nacimiento de Jesús, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente, porque el nacimiento de Jesús fue marcado por situaciones que sus protagonistas no planearon. Y quiero leer lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 21. Dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solamente el propósito del Señor se cumplirá. Y quiero que tengas ese versículo ahí en tu corazón contigo, porque podemos ver precisamente esto hecho una realidad en la historia de la Navidad, en la historia del Señor Jesús. De repente, como sabes, el padre terrenal de nuestro Salvador, del Señor Jesús, fue un hombre llamado José y su madre María. Seguramente José y María se conocieron, se enamoraron. José se le propuso a María, ella dijo que sí. Empezaron a planear su boda, empezaron a planear la vida juntos, dónde iban a vivir, qué iban a hacer. Empezaron a soñar de una manera especial, como sueña toda pareja que se va a casar. Pero de repente sucedió algo maravilloso. María se encontraba en cierto lugar y recibió una visita angelical. Un ángel llegó y le dio un mensaje de parte de Dios. Le dijo: María, eres una mujer bienaventurada. El Señor está contigo y vas a tener un hijo. Y el hijo que vas a tener va a ser el Salvador. Entonces yo me imagino que en ese momento, cuando María recibe esa palabra de parte del ángel, que va a tener un hijo, inmediatamente ella dice: no, pero esto es imposible, porque nosotros no hemos tenido relaciones, nos hemos guardado. Estamos esperando hasta el momento del matrimonio para tener intimidad. Pero el ángel le dice: no, tú vas a concebir del Espíritu Santo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínate un momento, esta chica joven que era María, amaba a Dios con todo el corazón, y ahora estaba recibiendo una palabra de parte de un ángel que le decía que ella y su esposo iban a jugar un papel fundamental, crucial en la historia de la humanidad. Yo me imagino que esta mujer, cuando escuchó que iba a tener al Hijo de Dios, se llenó de alegría, de repente un poco de temor, pero también de mucha ilusión, y se fue corriendo donde estaba José y le contó la noticia. Me imagino que fue corriendo donde José y le dijo: José, estoy embarazada
y adivina qué, el embarazo es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que seguramente José se llevó una gran sorpresa? Escríbelo ahí en el chat, ¿cuál sería tu reacción? Si de repente tienes como una noticia tan salida de este mundo, ¿no? Que una persona está embarazada del Espíritu Santo. Yo me imagino, pensando como hombre, como persona, que para José pues fue una noticia bastante difícil de imaginar. Yo me puedo como imaginar los pensamientos que empezaron a cruzar por la mente de este hombre. De repente mi futura esposa me fue infiel. ¿Dónde quedan nuestros planes? ¿Dónde quedan nuestros sueños? Y de hecho podemos leer la respuesta de José en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En el versículo 18 vemos que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 vemos que José quiso dejarla secretamente. Entonces acá podemos intuir de que entre versículo 18 y 19 hubo una discusión. Hubo una discusión entre ellos donde José llegó a la conclusión, lo siento, no podemos continuar, esta es la línea que yo marco y yo te quiero dejar, pero te amo tanto que lo voy a hacer secretamente. Yo creo que la mente de estos protagonistas, tanto de José como de María, estaba con tantos pensamientos encontrados, tanta confusión. José de repente se sentía traicionado, José de repente se sentía humillado, tenía rabia, él ya había planeado todo, habían entregado las invitaciones, pero también me pongo a pensar en María. María que recibió esa visita angelical, ella de pronto estaba pensando, ¿será que me equivoqué? ¿Será que aquello que me habló el ángel fue un error, fue mi imaginación? Yo no he sido infiel, yo solamente estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera. Tanto para José como para María era una situación difícil, porque ahora tenían que decirle a papá, mamá, familia de que ya no iba a haber matrimonio, pues José había decidido dejarla secretamente. Y algo que yo podía pensar es que muchas veces nuestros planes van a cambiar. Podemos tener un plan, como dice en Proverbios 19, puedes tener un plan, pero Dios tiene un propósito. Y de repente miras hacia atrás tu año 2022, hoy celebrando la Navidad, esta buena noticia, y te has dado cuenta que algunos planes han cambiado. Pero hoy Dios tiene una palabra para ti y te dice que Él tiene un propósito. Si en medio de esta Navidad estás viviendo situaciones que no entiendes y tu mente está continuamente siendo bombardeada por una cantidad de pensamientos, hoy Dios tiene una palabra para ti. No tienes que entender el plan para confiar de que Dios tiene un propósito. Créeme que hay muchos pensamientos, hay muchos planes en el corazón del hombre, pero es el propósito de Dios el que va a prevalecer. Los planes de José y María se echaron a perder. José decidió divorciarse en lo secreto, pero algo maravilloso sucedió. Mientras él estaba pensando esto, dice el versículo 20, y pensando él en esto, en divorciarse, en dejarla secretamente, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí podemos ver de que mientras él estaba pensando dejarla, algo maravilloso sucedió, y es que Dios le habló, envió un ángel,
Y hoy yo le quiero motivar a alguna persona que está en medio de una situación un poco complicada. Hoy te quiero decir, tú no estás solo, tú no estás sola. En medio de tu lucha mental, Dios está allí. En medio de la lucha de José, dice la Biblia que Dios envió un ángel para que le diera un mensaje, para decirle: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. A mí me impacta lo que le dijo el ángel. José, hijo de David. Allí el ángel estaba recordando su identidad. Allí el ángel estaba recordando él quién era. Y te quiero decir lo mismo a ti. Tal vez miras hacia atrás y piensas, bueno, para este momento yo pensé que iba a tener tal cosa. Este era mi plan. Este era el deseo que yo tenía. Pero te motivo, no tienes que comprender el plan para entender de que Dios tiene un propósito. Aún en medio de esta situación, te quiero decir, no estás sola, no estás solo. El Espíritu Santo está contigo en ese lugar. Dice la palabra que el ángel concluyó diciendo: lo que está en María del Espíritu Santo es. En el momento más oscuro de su vida, el ángel le recordó a José él quién era. Y sabes, Dios te va a enviar mensajeros también a ti. Tal vez este mensaje, esta palabra que estás escuchando hoy, 24 de diciembre, es ese mensaje para ti. O tal vez Dios te estaba hablando a través de un tercero o a través de una circunstancia. Pero no olvides, Dios tiene un propósito. En la lucha más grande que podemos enfrentar, que es esa lucha mental, Dios le recordó que él no estaba solo, que Dios tenía un propósito para con él. No tienes que comprender el plan para entender que Dios tiene un propósito. Algo que también aprendo de José y me llevo en mi corazón y quiero compartirlo contigo en esta Navidad, es que muchas veces en esta época del año podemos no solamente ver que los planes no se han cumplido como lo anhelábamos, pero en algunas oportunidades hay malentendidos. Porque las emociones están un poco altas, podemos enfrentar momentos donde hay situaciones de errores que pueden cometer o malos entendidos, pero algo que a mí me llama la atención es que José no hizo de una situación difícil una situación peor. Y es algo que le quiero decir a alguien que me está viendo en esta mañana. No hagas de una situación difícil una situación peor. Cuando José recibió esta noticia, dice la Biblia que él decidió dejarla en secreto. Él no armó un espectáculo. Él pudo en quietud esperar que Dios le hablara. En quietud pudo percibir la voz del Espíritu Santo que le dijo: José, lo que hay en el vientre de María proviene de mí. Pudo recibir ese mensaje del ángel. Pero algo que no vemos en José fue hacer de esa situación ya difícil una situación peor. No vemos a José en un bar, no vemos a José diciendo: yo me voy, yo tomo una decisión apresurada. No, él quiso dejarla secretamente porque José amaba a María, pero también porque José era una persona temerosa de Dios y el Espíritu Santo estaba con él. Y cuando el Espíritu Santo está con una persona, hay dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, donde es esa capacidad que Dios le da al creyente para que aún en medio de las situaciones pueda mantener paz y pueda mantener el carácter adecuado. ¿Cuántas personas he visto que lamentablemente en diciembre cometen muchos errores? En diciembre vuelven atrás. En diciembre y en estas épocas de festividad tal vez cometen indiscreciones. Pero ese no fue el caso de José, a pesar de que estaba viviendo una circunstancia un poco difícil. Cuando José decidió
no dejar de que esta situación emocional lo sacara de control, fue allí donde pudo percibir la voz del ángel, donde le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Me fascina ver que en medio de la tormenta, José quiso hacer las cosas de una manera correcta ante Dios y ante los hombres, y esa paz fue lo que trajo esa palabra de parte del ángel. Hoy le quiero motivar a alguien: no hagas de una situación difícil una situación peor. Aférrate a Dios, porque a pesar de que los planes cambien, el propósito de Dios siempre va a permanecer. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Mira el propósito de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Aquí Dios le estaba hablando a José: y darás a luz un hijo, y a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí podemos ver de que Dios estaba revelando cuál sería el propósito de Jesús. Dice que el propósito de él era salvar al pueblo de sus pecados, salvarnos a nosotros de nuestros pecados. José y María tenían un plan, pero Dios tenía un propósito, y el propósito era mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. El propósito era que naciera Jesús, que naciera el Salvador. Y ese Salvador iba a perdonar nuestros pecados a través de su muerte redentora en la cruz. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios fue que Jesús, el Hijo, se despojara de su lugar de autoridad, de que viviera una vida perfecta, a pesar de que era 100% Dios y 100% hombre, que estuvo sujeto a las pasiones como nosotros, pero Él vivió una vida perfecta. Fue tentado, pero nunca pecó. Y ofreció su cuerpo, ofreció su vida en rescate de todos nosotros. Nosotros, tú y yo, éramos el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Entonces aquí podemos ver de que es verdad, José y María tenían un plan, mas Dios tenía un propósito maravilloso. Yo quiero motivarte en esta mañana tan especial, hoy 24 de diciembre, rodeado de mucha naturaleza, en un lugar lindísimo, con mucho frío. Pero te quiero motivar. Si de repente miras hacia atrás y te das cuenta que los planes han cambiado, no temas, porque Dios tiene un propósito. No hagas de una situación difícil una situación peor. Aférrate a Dios con todo el corazón. Créeme de que en esa quietud tú vas a lograr percibir la voz de Dios que te dice: tú no estás sola, tú no estás solo, yo tengo un propósito. Y sabes, una de las cosas que de repente en la Navidad no se tiene mucho en cuenta, porque en Navidad se habla mucho de José, de María, de Dios Padre, de Jesús, pero no se habla mucho del Espíritu Santo. Y la tarea principal, una de las tareas principales del Espíritu Santo, es revelarnos a Jesús. Él es quien se encarga de revelarnos la persona de Jesús. Y cuando José tuvo sus dudas, el ángel le dijo: lo que hay en el vientre de María es del Espíritu Santo. Cuando María recibió esa visita angelical, ese ángel le dijo: lo que hay en tu vientre es del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba revelando a Jesús al mundo. Estaba revelando a Jesús, a José y a María. Y el Espíritu Santo también te va a revelar a Jesús, a ti, allí donde te encuentras. Tal vez con tu familia, tal vez viéndome, no sé desde qué lugar, pero Él se encuentra allí y Él quiere revelarse a tu vida y quiere revelarte a Jesús
en esta Navidad. ¿Qué tal si hacemos una oración donde tú le puedas decir a Dios, Dios, de repente mis planes han cambiado, pero yo creo que tú tienes un propósito. Espíritu Santo, ayúdame a percibir y preséntame a Jesús en esta Navidad. Y te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y vamos a hacer una oración juntos. Amado Dios, hoy te damos gracias porque sabemos de que estás en este lugar. Hoy, 24 de diciembre, celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Señor, celebramos esta Navidad dándote gracias porque tú has sido bueno. Señor, hay tantos planes que han cambiado en las personas que están conectadas a esta transmisión, pero creemos de que tú tienes un propósito. Hoy yo te pido, Señor, de que cada persona que está conectada pueda percibir tu presencia, puedan sentir de que ellos no están solos. Señor, hoy yo te pido que cada persona que está conectada pueda hoy tomar la decisión de no hacer una situación difícil, una situación peor, que puedan poner su confianza plenamente en ti. Yo lloro, Espíritu Santo, para que en esta Navidad tú puedas revelarle a cada persona conectada la persona de Jesús. Puedas revelar a Jesús de una manera sobrenatural en esta Navidad. Hoy te doy las gracias y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración de corazón, ¿por qué no escribes en el chat amén? ¿Por qué no escribes en el chat a los demás que están ahí conectados, que de hecho somos muchos? Yo tengo un plan, pero Dios tiene un propósito. Recuerda, a veces los planes cambian, pero el propósito de Dios siempre va a permanecer. Te deseo una feliz Navidad y que el Señor te bendiga y te guarde. Un abrazo.